Gloria a Dios. Dios me lo bendiga a todos mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Saludo de antemano a todos los hermanos de las diferentes redes sociales, ya que estas prédicas que damos aquí en la Iglesia Pescadores del Reino son reenviadas a más de 100 países de la tierra para la gloria de Dios. Amén. Son muchos los países. Estamos aquí en Sudamérica, en Europa, en los 5 continentes. Hay alguien, algún colombiano, algún latino que recibe las prédicas del Pastor Roque, el Ministerio de Iglesia Pescadores del Reino. Aparte de esos 270 grupos de WhatsApp, saludo a los administradores, que Dios me lo bendiga. Gracias por no bloquearme, porque cuando la palabra de Dios ha sido un poco fuerte, no sé, o quizás ha ofendido a algún administrador, me bloquean y me sacan de ese grupo. Bueno, bendito a Dios. Pero gracias a los que no me bloquean, a los que reciben la palabra, la sana enseñanza en su corazón. También saludo a los hermanos de Facebook, a esos 70 grupos. Que Dios me lo bendiga, a sus administradores, a esos que se me agregan también. También obviamente los acepto para que reciban la bendita palabra del Señor. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Y a los hermanos suscriptores de YouTube, que Dios me lo bendiga también. Aparezco como Pastor Roque Celorio en YouTube. Aparecen todas las prédicas, más de 230 prédicas para la gloria de Dios que nos ha dado en estos últimos años para edificación del pueblo de Dios. Amén. Muy bien, acuérdense mis hermanos en Cristo Jesús que este es un ministerio que Dios nos ha dado el don de la enseñanza, de la impartición de la enseñanza de la palabra de Dios. Tratamos siempre de predicar la sana doctrina, las sendas antiguas del Evangelio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que predicamos aquí en la Iglesia Cristiana Pescadores del Reino en Cali, Colombia. ¿Ven? También Dios nos ha dado el don de sanidad, así que si de pronto alguno de los hermanos también requiere sanidad, necesita algún tipo de intervención en oración, estamos para servirle. Amén. No más que vía WhatsApp o igual mando el contacto a los hermanos del Facebook para que cualquier persona que quiera recibir sanidad o oración por sanidad, que sea Dios obrando en ellos. Amén. Muy bien. También hago la invitación a los hermanos que no tengan donde congregarse, los invitamos a que pronto participen con nosotros. Los domingos a las 4 de la tarde estamos aquí en la Iglesia Pescadores del Reino, ubicados aquí en Cali, Colombia, para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto van a recibir palabra de Dios en esta hora, iglesia? Muy bien. A los que van a recibir palabra y titulan los mensajes o toman apuntes, hoy Dios nos va a hablar y a enseñar sobre el pasado. ¿De qué nos va a enseñar Dios? El pasado. Sobre el pasado. Todos tenemos un pasado. Amén. Sí, hay un dicho por ahí que dice que el pasado no perdona. Pero el pasado no es que no perdone. El pasado te destruye. Y eso es lo que Dios te quiere hablar y enseñar hoy. Porque hay muchos que como cristianos están viviendo en su pasado. Y en vez de ir para adelante, echan para atrás como el cangrejo. Como el cristiano cangrejo. Que solo va para atrás, no va para adelante, sino que va para atrás. El mensaje tiene como título, iglesia, olvidando ciertamente el pasado para vivir el presente en Dios. ¿Cómo titula el mensaje? Olvidando ciertamente el pasado para vivir el presente en Dios. Dios quiere que usted viva el presente. Amén. Porque el pasado es historia. ¿Qué es el pasado? Historia. Lo que estábamos hablando hace 10 minutos, que hablamos de los diezmos y la ofrenda, eso ya es historia. Ya quedó donde diga, en el pasado. Amén. Pero si usted sigue recordando el pasado, le va a doler la cabeza. Si usted sigue viviendo en el pasado, usted no va a avanzar. Usted se va a estancar como un agua. Un agua que se estanque. ¿Qué pasa con el agua cuando se estanca? Se pudre, huele feo, le salen larvas, gusanos, parásitos. Así pasa con las personas que se quedaron en el pasado. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros si nos quedamos en el pasado? Cuando escuchamos siempre música del pasado. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, reminiscencias, música del pasado, ¿sí? Y le gustan las baladitas de los 60, los 70, se quedaron en el pasado. Y es porque en ese tiempo, en aquel tiempo, esas, digámoslo, baladas de aquel tiempo eran unas baladas que inspiraban hasta el amor, no como las canciones de hoy en día, que inspiran esa otra cosa menos a lo bueno. Ahora, escúchenme bien, iglesia. Todas las personas podrían recordar momentos buenos y momentos malos de su trayectoria vital.
Sin embargo, existe mucha gente que pareciera tener una increíble facilidad para estar todo el día recordando su pasado. Iglesia, pasar el día recordando aquello que sucedió, sea bueno o sea malo, no es precisamente la mejor opción para seguir con nuestras vidas, con nuestros proyectos o simplemente disfrutar del día en que nos encontramos. Ahora, desde la perspectiva de Dios, siempre el anhelo del Creador ha sido el que no nos quedemos estancados y detenidos en el pasado. Ese es el anhelo de Dios. Pruébemelo, pastor, bíblicamente, porque yo creo solo lo que me enseña la Biblia. Pues se lo voy a probar. Por eso miremos el mensaje que titula prácticamente en esta ocasión, olvidando ciertamente el pasado para vivir el presente en Dios. El diccionario, escuchen bien, si ustedes cogen un diccionario enciclopédico, te enseña y define qué es el pasado. El diccionario enciclopédico, para los que estudian, define al pasado como el tiempo que ya sucedió. ¿Cómo define el pasado? Como el tiempo que ya sucedió, o sea, lo que ya pasó. Lo que pasó, pasó. Amén. Así lo define el diccionario, como el tiempo pasado que ya sucedió y que en una línea cronológica ha quedado atrás. ¿A dónde ha quedado? Atrás. Dios quiere que nosotros avancemos, que no nos quedemos mirando siempre hacia atrás. ¿Ustedes han visto los carros? Sí. Tienen un retrovisor que usted puede mirar para atrás, pero usted va mirando hacia dónde, hacia adelante. Y usted cuando mira el retrovisor solamente le trae ¿qué? Un pasado, o sea, lo que viene atrás. ¿Es así o no es así? Sí. Pues déjeme decirle que Dios quiere que usted mire hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que llaman futuro, qué sé yo. Ahora, escúcheme en esto, iglesia. Como le decía, se conoce como pasado tanto dicho tiempo como aquello que aconteció en el periodo en cuestión. Por ejemplo, hace 5 minutos, aproximadamente 7 minutos, ahí tengo la grabación, empecé a hablar de ese tema. Pues déjeme decirle que esos 7 minutos que han transcurrido ya quedaron atrás, ya pasaron. O sea que usted tiene que retener lo que está recibiendo en el momento. Ahora, la pregunta es, ¿qué me enseña la Biblia del pasado? ¿Qué me quiere enseñar Dios con este mensaje? Porque yo sé que cuando Dios me puso esta semana el sentir en mi corazón de dar esta prédica y me mostraba por todos los medios, yo siempre acostumbro a esto. Yo cuando me paro aquí a predicarles a ustedes, no les estoy predicando a 8, 10, 20 personas que muchas veces llegan. Les estoy predicando a miles de personas, pero no soy yo, es el Espíritu de Dios dentro de mí. Entonces yo siempre consulto al Espíritu Santo. Le digo, Señor, ¿qué quieres que yo hable el domingo a la gente? Y él en el transcurso de la semana me va dando el mensaje. Hay veces llega el día viernes, el día sábado y no tengo nada. Señor, te pedí una palabra para el domingo. La gente viene, los vecinos escuchan el mensaje. ¿Qué palabra tienes? Y hay veces no fluye. Pero cuando fluye de una, Dios me muestra por todos los medios. Es este tema. Y sale el mensaje para la gloria de Dios. Por eso le doy gracias a Dios que como ministerio nos ha dado el ministerio de la enseñanza para enseñarle al pueblo de Dios y al que no es pueblo de Dios también su bendita palabra. Amén. Evangelio según San Juan capítulo 4, vamos a centrarnos ahí y vamos a leer detenidamente esta cita bíblica. San Juan capítulo 4, versículo 5 en adelante. Mientras se ubican o lo buscan ahí o toman apunte, vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios glorificándose en esta hora. Señor, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por tenernos como tus hijos reunidos con el único propósito de conocer más de ti, de conocer más de tu palabra. El mundo no quiere saber de ti, Señor, pero nosotros abrimos nuestro corazón cada 8 días para buscar tu rostro, para escuchar tu voz, ya que tu palabra dice que cuando oigamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, porque así muchos endurecieron el corazón y la palabra que era de bendición para ellos se convirtió en palabra de maldición. Hoy te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición, de reflexión para cada uno de los que la reciban, Señor, tanto los que estamos aquí como los que están a millones de kilómetros de distancia, Señor, tanto como los que conozco como los que no conozco. Que sea tu palabra por medio del Espíritu Santo
glorificando a Cristo en esta hora. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. San Juan capítulo 4, ¿estamos ahí, iglesia? San Juan capítulo 4 habla de una historia de la mujer samaritana. Amén. Hoy Dios nos quiere hablar y enseñar sobre la mujer samaritana. Vamos a leer la bendita palabra, el versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. El versículo 5 de San Juan capítulo 4 dice: vino pues, está hablando de Jesús, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí, escuche bien, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, como las 12 del día. Dice la Biblia que Jesús estaba cansado del camino. Jesús, obviamente, al ser hombre, se cansaba como nosotros, como un ser humano. Y dice la palabra que se sentó junto al pozo y eran como la hora sexta, o sea, las 12 del día, ya que el día iniciaba a las 6 de la mañana. Y al ser la hora sexta eran las 12 del día. Amén. Como cuando dice la hora novena eran las 3 de la tarde. Amén. Dice la palabra en el versículo posterior, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, o sea, había enemistad. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él le daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Saltemos al verso 19 porque es extenso el mensaje. El verso 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación no viene de Roma, la salvación no viene del Papa, ni de la Virgen, ni de los santos, no señor, ni del pastor. La salvación, ni de la iglesia, llámese como se llame. La salvación viene de los judíos, o sea, de Cristo Jesús. Y el versículo 23, mas la hora viene, dice el Señor, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Muchos conocemos este pasaje en San Juan capítulo 4, la famosa historia de la mujer samaritana. Una mujer que no leímos el texto porque es bastante extenso, igual vamos a hablar de eso, donde el Señor le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y el Señor le dice: verdaderamente ha respondido, no tiene marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Era una mujer que se moría quizás por tener un hombre al lado. Y todos le han pagado mal. Pero igual no es el tema, iglesia. El tema es que esta mujer no sabía lo que estaba adorando. Muchos de nosotros no sabemos lo que estamos adorando. Si usted lee el versículo 22, como dice mi hermana, léalo el versículo 22 con voz de trompeta. 4:22. Sí. San Juan 4:22, ¿cómo dice el verso 22? Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis.
nosotros adoramos lo que sabemos, Gloria a Dios. porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué le respondió Jesús a esta mujer? Le dijo, vosotros, o sea, ustedes, no saben lo que están adorando. Nosotros sí sabemos lo que estamos adorando. O sea, que había uno de esos dos grupos que estaba equivocado. ¿Es así o no así? Porque si yo estoy adorando una estatua idolátrica y alguien viene y me dice, usted no sabe lo que está adorando, es tremendo, ¿sí o no? Ahora, el otro lado de la moneda, si yo estoy aquí sin estatuas idolátricas y estoy postrado, arrodillado a Dios, también el idólatra me va a decir, ¿y usted por qué no le adora la estatua? Mira, aquí no hay nadie. O sea que uno de los dos está equivocado. Uno de los dos está errado, ¿sí o no? Uno de los dos está en el lugar equivocado. Por eso Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque Jesús la tenía clara. Jesús sabía quién era el Dios del cielo y la tierra y el mar. Pero ellos no. Eran un pueblo samaritano. Y Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, le dice Jesús, viene de los judíos. Ellos pensaban que la salvación venía de otra parte. Y quizás algunos también pensaban que la salvación viene de Roma, como muchos, que piensan que viene de Roma, otros creen que viene de allá del Islam, otros creen que viene, de otras religiones, y miles de religiones, más de 39,000 religiones que hay en el mundo. Y cada uno piensa que de ahí viene su salvación. No, Señor. La Biblia dice, la salvación viene de los judíos, de Jesucristo, el cual dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús fue claro y contundente, iglesia, con esta mujer samaritana, al decirle que ella no sabía lo que estaba adorando, ya que los samaritanos se habían quedado en su pasado, y no todo, dice, y prácticamente su pasado religioso, como mucha gente hoy en día. Hay muchos que se han quedado estancados. Y por eso no avanza. Por eso no van a otro nivel donde Dios los quiere llevar. Se quedan ahí estancados. Y toda la vida empiezan mal y terminan mal, desafortunadamente. O empiezan en el espíritu y terminan en la carne, como dice el apóstol Pablo. Ya que ellos, estos samaritanos, guardaban el Pentateuco de Moisés, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos lo guardaban, pero no guardaban la otra escritura. Y ese es el problema de nosotros. Creemos que todas la sabemos, pero nos hemos quedado estancados en el pasado. Porque ellos se leían los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. La ley de Moisés. Ellos creían en la ley de Moisés, pero la demás escritura no creían, no la aplicaban. Eran unos religiosos. Se habían quedado estancados. Por eso Jesús, para evangelizar a esta mujer, se sentó porque estaba cansado del camino. Y le dijo, dame de beber. En pocas palabras, ¿quién me puede enseñar usted a mí? Le estaba diciendo el Señor. Y ella empezó obviamente a hablar físicamente de lo que se hacía en ese pozo, que era sacar agua. Pero el Señor dice, no, Señor, cualquiera que beba esa agua volverá a tener sed. Mas el que beba el agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna, dice la palabra del Señor. Esa es la realidad. Estos samaritanos guardaban el Pentateuco de Moisés y no toda la escritura, y eso los llevaba a conocer, a no conocer la verdad que está en Jesucristo. Por eso dice la Biblia que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. El pasado, escúcheme bien, iglesia, nos hace adorar lo que no sabemos, llevándonos a la idolatría en todas las áreas de nuestra vida. Idolatría religiosa, idolatría sentimental, emocional, todo tipo de idolatría. Esa es la realidad. Zacarías capítulo 1, versículo 4. En Zacarías capítulo 1, versículo 4, el Señor dice, iglesia, no seáis como vuestros padres. Zacarías 1:4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y dice la Biblia que no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Zacarías 1:4. No atendieron ni me escucharon. Porque dijeron, nosotros estamos guardando la ley, pero no creyeron en las Mesías. Jesucristo dice en la Biblia, a los suyos vino, San Juan 1:12, y los suyos no le recibieron, no creyeron en las palabras de él. Como cuando uno les predica aquí a las personas, no creen, ponen en duda y lo cuestionan a uno, como si uno tuviera necesidad de engañarles, o decirles mentiras. No necesito mentirle a nadie. Esa es la completa realidad, porque yo todo lo que hablo lo hablo conforme a la palabra.
Y el Señor dice, si alguno, 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, dice la palabra. Hechos capítulo 17, versículo 26. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo también habla algo parecido, ya que muchos se han quedado estancados solamente en su religiosidad, no quieren avanzar. La religión no nos deja avanzar. Es más, la religión les prohíbe escuchar quizás a un pastor que les predique la sana doctrina. Les prohíbe, no vayan para allá. No, Señor, yo soy de otra religión, respéteme. No, Señor, como si Jesucristo fuera a salvar a las religiones. Jesucristo nos salva cada uno individualmente, iglesia. Hechos 17, 26 dice, y de una sola sangre. Cuando dice de una sola sangre, está hablando de la sangre de Jesús. Ha hecho todo el linaje. ¿Qué es el linaje? Linaje de ascendencia de todos los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y dice la escritura, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El versículo 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Usted entendió ese pasaje? El pasaje dice, para que busquemos a Dios. Si en alguna manera palpando. ¿Sabe qué es palpando? Yo no sé quiénes son los que palpan. Los que palpan quizás son los que están en la oscuridad. Porque quizás cuando la luz está apagada y usted se levanta a la madrugada, ¿usted qué hace? Busca a ver dónde está el switch. A ver, hay unos switchecitos que tienen un botoncito y colorcito, entonces ya usted lo identifica. Pero así es que Dios quiere que los hombres busquen a Dios. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el Señor no estaba lejos de la samaritana y le predicó, y esta mujer se convirtió. Esta mujer fue y testificó a su pueblo samaritano, a la ciudad, de que Él le había hecho toda la verdad, que Él conocía su pasado, porque Dios conoce nuestro pasado, como conoce nuestro presente, como conoce nuestro futuro. Amén. Existen 3 tiempos nuestros que están en las manos de Dios, actualmente en las manos de Dios. No se les olvide, 3 tiempos nuestros están en las manos de Dios: el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Esos tiempos están en la mano de Dios. Por eso Pablo no se equivoca cuando él dice en Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿El qué? El orden de los tiempos. Dios, a usted que me escucha, le ha prefijado. ¿Qué es prefijar? Es fijar algo con anticipación. Es como cuando me llega el recibo y tengo que pagar los impuestos. ¿Qué hago yo? Digo, lo separo. Eso es prefijar. Y cuando llega el dinero, pues obviamente voy y cancelo. O sea que con anticipación lo separé. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha ordenado el orden de los tiempos. ¿Cuál es el orden de los tiempos? Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Hasta para la guerra hay tiempo. Hay gente que ora para que no haya guerra. No, guerra es necesario que tenga que haber en el mundo. Porque el Señor dijo, oiré de guerra y rumores de guerra, pero no se asusten, nos dice el Señor. Es necesario que haya guerra. Es necesario que haya un tiempo bueno y un tiempo malo, un tiempo de escasez y un tiempo de abundancia. Es necesario que pasemos por diferentes tiempos. Porque lo dice la palabra. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, ¿hasta qué día va a llegar usted aquí en este planeta Tierra? ¿O cuándo va a colgar los guayos, como dicen los muchachos? ¿O hasta cuándo va a llegar su último día a la Tierra? Como decía mi esposa, el médico le anunció tal dictamen, pero resulta que la última palabra la tiene Dios. Porque Él le ha prefijado el orden de los tiempos, y es el tiempo que ella está viviendo, es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Y dice la palabra, y los límites de su habitación, o sea, de morar en esta tierra. O sea que Dios ya sabe en su calendario cuándo va a llamar a cada uno de nosotros a cuentas. Él ya lo sabe. Entonces, ¿por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta vanagloria? ¿Por qué tanto egoísmo también? Si no sabemos si salimos de aquí y Dios nos llama a cuentas. No sabemos, porque ninguno tiene la vida comprada. Esa es la realidad, iglesia. Existen, como le decía, 3 tiempos nuestros que están en la mano de Dios: tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Si Dios nos permite,
Se les va a enseñar a ustedes sobre el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Hoy iniciamos con el tiempo pasado. Amén. De acuerdo a esta noción, lo único que tiene existencia real, iglesia, es el presente. El pasado ya murió. El futuro aún no ha llegado. Solo en el tiempo presente podemos entender que hubo un pasado. Solo en este tiempo usted podrá entender que hubo un pasado, que usted tiene un pasado. Amén. Esa es la realidad, iglesia. Ahora, y que quizás este pasado, que quizás también exista un futuro para nosotros. Si permanecemos, escuche bien esto, en nuestro pasado, no podremos vivir el presente y mucho menos podemos ver el futuro. Ahora, si vivimos solamente soñando con el futuro, ¿qué va a pasar? No podremos experimentar el presente en que vivimos. Por eso debe haber ¿qué? Un equilibrio, un orden según Dios, el cual es, número uno, vivir el presente, olvidar el pasado para poder mirar el futuro. Vuelvo y lo repito, diga al que está al lado no se duerma. Debe haber un equilibrio según el orden de Dios. Vuelvo y lo repito. Debemos vivir el presente, olvidar el pasado. ¿Para qué? Para poder mirar hacia el futuro. Cuando usted está estancado o estancada en el pasado, usted no puede ni siquiera vivir el presente. ¿Es así o no es así? Usted tiene una deuda que pagar y esa deuda no la deja usted vivir el presente, sino que usted mantiene en angustia, usted mantiene en zozobra. ¿Cuándo va a tener para pagar esa deuda? Y usted no puede vivir tranquila ni tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque su mentalidad se quedó en el pasado, en esa deuda. Es que yo tengo que hacer esto y se quedó ahí en el pasado. Viva el presente. Olvide el pasado para poder mirar al futuro. Ahora, hay tres cosas que Dios te va a enseñar en esta hora que debes saber sobre tu pasado según la Biblia. Tres cosas que usted que está ahí sentado o los que me están mirando vía internet deben saber sobre su pasado según la Biblia. La primera cosa, escúcheme bien, tienes que asegurarte, escucha bien, que tu pasado no es tu presente. Usted tiene que asegurarse que su pasado no es su presente. Hay gente que tiene arrastrando las cargas del pasado y eso le impide avanzar en su presente. Número uno, tienes que asegurarte que tu pasado no es tu presente. Pues vamos a San Juan capítulo 4, versículo 9. San Juan capítulo 4, versículo 9, hablando de la mujer samaritana, esta mujer le dice a Jesús: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y añade, porque judíos y samaritanos no sé qué, no se trataban entre sí. O sea, que había una diferencias. ¿Qué había? Diferencias. Así como las diferencias que yo tengo con muchas personas, que yo pienso una cosa y la otra persona piensa otra. Así estaba el pueblo. Los samaritanos pensaban una cosa y los judíos pensaban otra. Los samaritanos adoraban en un monte y los judíos adoraban en otro monte que era Jerusalén. Pero Jesús dijo, ni en este monte ni en este, eso no va a durar mucho, no van a durar más. Ahora, cuando dice porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, es que los samaritanos eran una raza, iglesia, de pueblo judío y pagano, era una mezcla entre pueblo judío y pueblo pagano, que se habían mezclado y tenían muchos dioses distintos al pueblo de Israel. Por eso existía una división cultural y religiosa. Samaritanos con judíos, no se trataban, porque unos adoraban muchos dioses, eran politeístas, y otros adoraban a un solo Dios, al creador del cielo, la tierra y el mar, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. Pero los otros tenían muchos ídolos, eran idólatras, religiosos, paganos. Y por eso a esta mujer le sorprendió que Jesús, ahí sentado, hablara con ella. Pero Jesús lo que quería era, ¿sabe qué? Cambiarle no su religión, sino su manera de pensar. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros?
que cambiemos nuestra manera de pensar, porque si usted cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, y usted ya no va a ser el mismo, con las mismas. ¿Me hago entender? Por fortuna la mujer samaritana entendió el propósito de Dios para con su vida, de apartarse del pasado para vivir su presente en Cristo Jesús, porque esta era una mujer religiosa, era una mujer que estaba encerrada en su religión y no podía ver la verdad que le hacía libre en Cristo Jesús. Lea conmigo el versículo 39, ahí mismo. San Juan 4:39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron ¿en quién? En Jesús. ¿Y por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea, le recordó ¿qué? Su pasado. Imagínese Dios que a usted le recuerde su pasado. Y que le diga el pasado que usted está cargando hasta el día de hoy, eso no edifica, eso no le sirve para nada. Entonces hay que cambiar la mente, la mentalidad hay que cambiarla, para no seguir viviendo en el pasado. Esa es la completa realidad. Jesús le recordó su pasado a esta mujer, no para que siguiera estancada allí, sino para que lo reconociera a él como su presente. Por eso Jesús tuvo un encuentro personal con esta mujer, para que ella reconociera que necesitaba la verdad de Jesús, la revelación que estaba en Jesús. Amén. ¿Qué dice el verso 40? Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús. ¿Y qué le rogaron? Que se quedase con ellos. ¿Y se quedó cuántos días? 2 días se quedó. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del endemoniado gadareno? La ciudad de Gadara salió toda la ciudad no a recibirlo como esta gente, sino que le dijo, váyase de nuestros contornos porque usted no hizo matar más de 2,000 cerdos. Y lo echaron a Jesús. Pero aquí no, aquí fue lo contrario. Aquí le abrieron el corazón a la palabra de Jesús. Así como quizás usted está abriendo su corazón a la palabra de Dios en esta hora. Dice que entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y dice, y creyeron mucho más por la palabra de él. No era por el testimonio de la mujer solamente. Creyeron en la palabra de Jesús, a la enseñanza que Jesús les trajo. ¿Y qué dice el verso 42? Y decían a la mujer, ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mira esa revelación. Ya no tenían necesidad que le contaran. Ya ellos conocían la verdad que les hacía libres. Ustedes, muchos que llevan 10, 15, 20 años de cristianismo, ya es hora de que conozcan esa verdad y no estén refutando la verdad con la que el Señor los quiere amonestar. Cuando estés seguro completamente que tu pasado no es tu presente, entonces entenderás que eres una nueva criatura y no te acordarás más de tu pasado. Amén. 2 Corintios 5:17, un pasaje muy conocido por los cristianos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando la Escritura me dice eso, que si estoy en Cristo, que si me hago llamar cristiano, las cosas viejas deben pasar. ¿Por qué tengo que seguir viviendo el mismo estilo de vida de antes? ¿Por qué tengo que seguir solamente aferrado a la ley de Moisés, como los samaritanos, que solamente guardaban la ley y lo dice la ley, entonces lo hacemos? Y no se fijaban en lo que Cristo le estaba revelando. Jesucristo en Mateo 11:25 una vez dijo en oración, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. A los que actúan con humildad Dios les revela su palabra, no los orgullosos y obstinados. Porque dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos, mas su gracia es con los humildes. De modo que si alguno, no importa la religión en la que usted esté, no importa la iglesia en la cual usted sirva, si usted está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasarán, porque todas son hechas nuevas. En Dios todas las cosas son hechas nuevas. Por eso no podemos seguir cargando las cargas del pasado. No podemos seguir arrastrando lo del pasado, iglesia. No debemos seguir odiándonos o estar más tristes por lo que nos sucedió el día de ayer, o lo que nos sucedió en el pasado. No debemos seguir guardando rencor, resentimiento, quizás a esas personas que nos hicieron daño en el pasado. No podemos,
porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si usted es una persona que está triste, que está llena de rencor, resentimiento hacia alguien de su prójimo, de su familia, qué sé yo, usted no ha nacido de nuevo. No es una nueva criatura en Cristo Jesús. Isaías capítulo 43, versículo 18. Búsquenlo ahí, por favor. Isaías 43, 18. Es un pasaje que está ahí. Yo diría que ahí fue donde Pablo tomó su base para decir que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Me atrevería a decirlo. Dice Isaías 43, 18. Memorícelo. El Señor te dice, es un mandamiento. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, dice el Señor. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldré a la luz, no la conoceréis. Otra vez te dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la sociedad. ¿Qué nos enseña Dios? Que no debemos acordarnos de las cosas pasadas. Si Dios nos dice, no te acuerdes de esa cosa pasada, de esas experiencias pasadas, negativas, pues obviamente no lo debemos hacer, porque eso nos va a estancar, eso nos va a paralizar en el camino para que no avancemos. ¿Cuántas personas nos han quedado en un recuerdo del pasado? Y ese recuerdo los atormenta. Y es por eso que tienen que escuchar música del pasado, de despecho, porque hace 20 años lo lastimaron y no ha superado esa prueba. Hace 15 años lo abandonó la pareja que quizás más amaba y sigue todavía en ese pasado, estancado. Y no es el propósito de Dios. Así es como el diablo quiere tener a mucha gente, estancados en su pasado. Y Dios te dice, no os acordéis, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. No traigan a la memoria eso. Esa es la realidad de lo que enseña la palabra. Segunda cosa, son 3 que debes saber sobre tu pasado. Número 1, tu pasado no es tu presente. Dígale que está al lado. Tu pasado, dígaselo por favor, volteese y mírelo. Dígale, su pasado no es su presente. No siga estancado ahí en el pasado. Échele tierrita ya a eso y olvídenlo. Sí, es como cuando uno le recuerda su pasado. Y traen a la memoria siempre esos recuerdos. ¿Por qué no traen lo bonito? ¿Ah? Solo cuando se rompe una relación de pareja, a veces se acuerdan lo bonito que era esa persona con ella. Pero cuando la tiene al lado no la valoran, y si uno le restregan en la cara su pasado, o lo que hicieron mal. Pero así es el ser humano. Los recuerdos sobre aquello que fue o no fue, vuelven a nuestra cabeza una y otra vez, haciéndonos interferencia con el momento actual en que nos encontramos, impidiéndonos disfrutar del instante que nosotros vivamos. El pasado nos paraliza, iglesia, y no nos deja avanzar en el plan de Dios para nuestras vidas. Dios, por ejemplo, dice la palabra que Él nos perdonó, y Él no sigue todavía en el pasado recordando nuestros pecados. No, Señor, eso no dice la Biblia. Vamos a lo que dice Miqueas, libro del profeta Miqueas capítulo 7, el versículo 18. Miqueas, profeta del Antiguo Testamento. El capítulo 7, versículo 18 dice, mire que Dios no se quedó en el pasado restregándonos nuestro pecado. Él nos perdonó, dice la palabra, por su amor y su misericordia. Miqueas 7, 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué dice la palabra? Dice, ¿qué Dios como tú, perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Qué hace Dios? Olvida. Mientras que nosotros no olvidamos. Nosotros hablan de una ley que llama perdón y olvido, y dice yo perdono pero no olvido. El ser humano dice así, yo lo perdono por lo que me hizo, yo le perdono su infidelidad pero no me olvido, y en cualquier ocasión le recuerda y le restrega eso. Y así no es Dios. ¿Qué tal Dios restregando nuestros pecados? ¿Qué tal Dios diciendo, mira, yo te perdoné pero seguí en la misma? No. Él dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Porque Dios se deleita en qué, diga, en misericordia. El versículo 19 dice, Miqueas 7, 19, Él volverá a tener misericordia a nosotros
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora entiendo por qué cuando veo esos documentales de National Geographic, donde muestran la parte oceánica, lo profundo del mar, no sé si ustedes han visto, en lo profundo del mar, donde hay oscuridad, después de 1000 metros de profundidad, vemos los pececitos abajo. Hay unos que son fluorescentes, que iluminan en la oscuridad. Así los creó Dios. Pero ellos salen del fondo. ¿Y qué pasa cuando un pececito eso se mueve? Se levanta como polvo. ¿Sí han visto como polvo? Yo puedo decir que ahí están nuestros pecados. Fueron arrojados a lo profundo del mar según la palabra de Dios. El lugar más profundo del océano se encuentra en la fosa de las Marianas. No sé si han escuchado. 11.000 metros de profundidad. Pues dice la palabra que a esa distancia, a lo profundo del mar, los pecados suyos y los míos fueron arrojados. Eso dice la palabra. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Dice, sepultará nuestras iniquidades y los echará en lo profundo del mar. Todos nuestros pecados. O sea que lo que se mueve ahí abajo es inmundicia. Son los pecados quizás nuestros que fueron arrojados a la profundidad del mar. El enemigo, el diablo, tratará por todos los medios posibles, no solo que traigas continuamente recuerdos del pasado a tu vida, sino que hará todo lo posible para traerte físicamente a aquellas personas y acontecimientos del pasado para que vuelvas atrás y te desenfoques del plan de Dios para tu vida. Esa es la realidad. El diablo no nos quiere soltar. Y si es posible, le va a traer a esa persona y se la va a poner en el camino para que usted recuerde el pasado. ¿Cómo disfrutó en su pecaminosidad con esa persona? Y para que esos recuerdos los saquen del camino de Dios y los lleven a la inmundicia y apartarse de Dios. Te trae una ex del pasado o un ex del pasado para dañar tu relación actual, o te coloca un yugo desigual para que disfrutes de tu carne ahora y pague las consecuencias después. Porque esa es la realidad. No os unáis, dice el Señor, en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial, o sea, el diablo? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Dice la palabra del Señor. Tercera y última cosa que debes saber sobre tu pasado. Número 3. Número 3, que no debes regresar. Escucha bien. No debes regresar por nada del mundo al pasado, o sea, atrás. Si usted está en Cristo y es una nueva criatura, Dios le dice, no regrese atrás. No vuelva a su pasado. No conviene. Lucas capítulo 9, versículo 62. Evangelio según San Lucas capítulo 9, 62. Dice la palabra y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, no es aprobado por Dios. El que pone la mano en las cosas de Dios, en la obra de Dios, pero sigue mirando atrás. O sigue con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No, Señor. O somos de Dios o somos del diablo. O le servimos a Dios o le servimos a las tinieblas. No podés servir a dos amos a la vez. No podés servir a dos reinos a la vez. Vas a amar a uno y vas a despreciar al otro, dice la palabra. La tercera cosa que debes saber sobre tu pasado es que no debes regresar por nada a este mundo al pasado, o ir atrás. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Amén. Debemos entender como creyentes que el reino de las tinieblas nos reclama de vuelta a sus filas. Escuchen bien eso. Hace 23 años el Señor, por su gracia y misericordia, me sacó de las tinieblas y me trajo al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero las tinieblas no me han soltado. Y Dios dice, no, ese me pertenece a mí, dice el diablo. Ese habla de que es cristiano, de que va a la iglesia, de que predica a Dios, pero yo lo reclamo, dice las tinieblas. Y por eso mandan sus hordas de demonios a atacarlo a uno por todos los medios. Por eso le digo, debemos entender como creyentes que el reino de las tinieblas nos reclama de vuelta a sus filas. Y para eso nos seduce con las cosas y las personas que están en el mundo. Y si de esta manera no pueden convencernos, entonces nos perseguirán para dañar nuestra imagen entre los demás y nuestra comunión con Dios. Porque eso es lo que hacen las tinieblas. Necesito a esta persona para acá. Y le ofrecen los trabajos
mucho mejor que antes. Le vamos a pagar mucho. Y usted viendo una escasez, imagínese. Ahora en Cristo usted, por la misericordia de Dios y por la voluntad de Dios, usted está pasando una escasez. Entonces el diablo, entre más usted esté viendo escasez, le propone otras cosas para alejarla de la comunidad de Dios. Alejarlo, le ofrece buenos empleos con tal de sacarla de estos cultos, de estas reuniones, para que usted no glorifique a Dios. Eso lo hace el enemigo. Él nos reclama. Ahora estamos en el reino de Dios. Jesucristo dice, muchos dirán, el reino de Dios aquí va a venir, que está por aquí y por allá, pero el reino de Dios está en medio de nosotros, dice Jesús. Porque era la presencia de Jesús que tenía el reino de Dios en esta tierra. Esa es la realidad, iglesia. Ahora, el arado que habla Lucas 9:62, que dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. ¿El arado qué era? El arado que habla Lucas 9:62 era un instrumento de agricultura del pueblo judío, con el cual se hacían surcos y se hacían caminos en la tierra para prepararla para la siembra. Ese es el arado, o sea, el instrumento que usaba el pueblo para trabajar la tierra, para abrir surcos y caminos, para poder caminar y transitar. Para eso era el arado. El Señor dice, el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Ningún camino va a ser si sigue mirando atrás. Hechos capítulo 10, ya voy a finalizar. Hechos capítulo 10, versículo 38. El Señor te dice hoy por medio de esta palabra. Hechos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. O sea que queda pues demostrado, iglesia, según este pasaje, que si volvemos atrás y retrocedemos como el cangrejo, no agradaremos en primer lugar a Dios. Y en segundo lugar perderemos nuestra alma. O sea, habla de la condenación. Por eso es claro. Hechos 10, 38 y 39. Más el justo vivirá por fe. Nosotros vamos a ir ¿por qué? Diga, por fe. No por vista. Ustedes van a reclamar, van a recibir la bendición de Dios por fe. No por vista. No la están viendo, pero la van a recibir por fe. Esperando en Dios. Amén. El verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que echan para atrás como el cangrejo, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Por eso le decía que según este pasaje, si volvemos atrás y retrocedemos como el cangrejo, no agradaremos a Dios, y en segundo lugar perderemos nuestras almas. Aquí nos toca hacer como la mujer samaritana, iglesia, que no se quedó, gracias a Dios que a Jesús, estancada en su pasado religioso. Esta mujer no se quedó estancada, adorando lo que no sabía, sino que miró a Jesús y su vida nunca fue igual. Usted mira a Jesús y su vida nunca será igual. Finalizo con los consejos sobre cómo dejar el pasado atrás. Si tú quieres dejar el pasado atrás, brevemente te voy a compartir estos consejos. ¿Cómo dejar el pasado atrás? Número 1, alzando tu mirada al cielo. ¿Qué tienes que hacer? Levanta tu mirada al cielo. Hay unos que levantan la mirada pero atrás, a mirar qué han dejado atrás. No, señor. Levántela arriba, donde usted puede vivir por fe y no por vista. Jeremías 33:3 es una cita famosa. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, si usted de las que piensa o de los que piensa que todas se las saben, leas este pasaje. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¿Y de qué? Dice la palabra, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Aquí están, pero usted no las conoce. Y peor, usted refuta sin tener conocimiento. Dios quiere darnos la sabiduría. Él dice, clama a mí. ¿Cuánto estamos clamando a Dios? ¿Cuánto están clamando por sabiduría en su palabra? Clame, si no lo está haciendo, hágalo. Y verá que Dios le va a mostrar esas cosas grandes y ocultas que usted no conoce, pero que Él se las sabe, porque Él es Dios Todopoderoso. Ese es el primer consejo para dejar el pasado atrás. Hace su mirada al cielo y no crea que todas se las saben. Segundo, olvide a aquellos que le hicieron daño. En el pasado muchos quizás lo lastimaron,
Muchos nos hicieron daño. Yo guardaba mucho rencor hacia un ladrón que cuando tenía como 20 años me asaltó y me apuñaló. Y yo tenía mucho rencor. Pero lo cuento a manera de testimonio, ¿no? Para que no nos sintamos mal. Y tenía mucho rencor hacia ese ladrón que me había asaltado. Porque cada vez que me miraba mi cuerpo, me miraba la cicatriz. Y cuando decidí perdonar, obviamente se fue ese rencor y ese resentimiento. Porque eso es lo que Dios quiere en últimas, amén. Que perdonemos, que olvidemos a aquellos que nos hicieron daño en el pasado. Reflexione por un momento quién le ha hecho daño a usted en el pasado. No le digo que trae la memoria a esa persona, pero sí trate de olvidar aquel daño que le hicieron, amén. Soltar el pasado y perdonar a las personas que te han hecho algo mal es la clave para olvidar los recuerdos perturbadores y seguir actualmente con tu vida, amén. Tercero, perdónate a ti mismo. Tercer consejo para dejar el pasado atrás. Hay personas que no se han perdonado a sí mismos. Hay personas, escúchenme bien, que tienen rencor hacia Dios. Hay personas que tienen rencor hacia ellos mismos, porque sienten resentimiento hacia ellos mismos hasta de no poder perdonar a Dios por lo malo que le fue en el pasado. Porque así hay muchas personas. Perdónate a ti mismo. El problema surge, iglesia, cuando nuestro pasado no nos deja continuar adelante. Y todo porque no nos perdonamos a nosotros mismos y seguimos guardando rencor en nuestro corazón. Por último, vuelva a empezar. Amén. Si usted es de las personas que siente que fracasaron en la vida, que el año pasado quizás no le salieron las cosas como usted quería, el Señor le dice, vuelva a empezar. O sea, dése otra oportunidad para empezar. Amén. Es importante saber que para superar el pasado de iglesia, en primer lugar debemos asumir que el pasado no va a cambiar. El pasado va a quedar en el pasado. Debemos aceptar las cosas tal y como fueron y dejarlo estar. Amén. La última cita para finalizar. Filipenses capítulo 3, versículo 13. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, no se duerman, que está dormido. A los que se están durmiendo, por favor, esta cita muy importante, Filipenses 3:13, dice la palabra, encuéntrenlos todos para ya finalizar, iglesia. ¿Qué dice Filipenses 3:13? Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que una cosa hacía. Él tenía muchas cosas que hacer. Usted también tendrá muchas ocupaciones y muchas cosas que hacer. Pero el Señor hoy te dice, olvida ciertamente lo que queda atrás. Amén. Si olvidamos lo que queda atrás, ciertamente vamos a avanzar. Porque lo que está atrás nos impide avanzar. Y nos estanca. Y nos volvemos como esa agua putrefacta que no corre para ningún lado. Amén. Porque lo que no avanza, se estanca. Y lo que se estanca, se pudre. Y lo que se pudre, huele mal y hace daño. Amén. Pongámonos en pie, vamos a adorarle a Dios. A los hermanos de YouTube, que Dios me lo bendiga. A los hermanos de las diferentes redes sociales, que Dios me lo bendiga. A los grupos de Facebook, que Dios me lo bendiga hasta dentro de 8 días. Para la gloria de Dios.